aquí está, ¡Ay, reta! Usted tuvo, digamos que la suerte, entre comillas, de poder entrar a la Copa del Mundo del 86 con acreditaciones que no eran oficiales. Y así estuve en un montón de partidos y pues yo le hacía igual. Y así le hice y me metí hasta la final. Se suponía que la pareja que iba a narrar ese mundial a la selección mexicana eran Enrique Bermúdez y Paco Villa. En ese momento se le da el diagnóstico a Paco Villa. Él tiene que regresar a Estados Unidos y ya para el partido contra Polonia entra de lleno Raúl Pérez y no suelta los partidos importantes hasta literalmente la final. Pero fue después de ese juego cuando Paco se sintió mal y le dieron el diagnóstico y se regresó a Miami, donde él vivía. Y ahí pues ya desafortunadamente le reforzaron el diagnóstico. A Raúl Pérez en algún momento le pidieron hablar bien del América por ser Televisa. Es el producto que estás vendiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, a ver, hay que promocionar esto, hay que hablar de esto, sí, pero tu opinión es tu opinión. ¡Yu! ¡Vámonos! Porque es viernes y hay fútbol. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Vámonos, arranca el partido desde Jalapa, Veracruz. ¡Enciende las pasiones! Háganla, señores, jueguen Con alma, vida y corazón. Y en noche de sol a sol. Y aquí está, ¡Ay, reta! Hay reta. ¡Ay, reta! Hay reta, órale. A mí me dijeron que hay reta. Hay reta. Así es. ¿Cómo están? Qué privilegio que nos puedan acompañar aquí en Hay Reta. Hemos regresado a las entrevistas, el formato con el cual arrancó este canal hace prácticamente ya 4 años. Me gustaría decir que esta es una nueva temporada porque literalmente habíamos descuidado, hay que decirlo abiertamente, el tema de las entrevistas. Y para regresar había que tener a un invitado de lujo, del calibre de lo que ha distinguido a este canal y cuanto más a una leyenda de los micrófonos que literalmente es la voz más futbolera de todo el fútbol mexicano e internacional. Para mí es un enorme privilegio el día de hoy hacer conexión desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hasta la Ciudad de México con el queridísimo maestro Raúl Pérez. Gracias, maestro, por esta gran oportunidad. No, hombre, con muchísimo gusto, Carlos. Aquí estamos para platicar de lo que tú gustes. Y bueno, se pensaría que como trabajo en Televisa vivo en la Ciudad de México, pero no, estoy en la ciudad de Metepec, aquí en el Valle de Toluca, que bueno, nos queda a 1 hora de México y por eso nos trasladamos de aquí a trabajar para allá. Pero está muy bien, con mucho gusto. Y mira, pues me toca el honor de recomenzar con este trabajo que también haces, Carlos. Qué privilegio de verdad, maestro, tenerlo. De verdad, tenía muchísimas ganas de entrevistarlo prácticamente desde que empecé este canal. Le agradezco públicamente a mi querido amigo Cántalo Camacho que me brindó su contacto. Sabe perfectamente de la admiración que tengo por usted y le quería hacer la gratitud pública a mi queridísimo amigo. Pues arrancando de lleno con la entrevista, querido maestro, vamos a arrancar evidentemente desde el principio, y es que quizá las nuevas generaciones estén más relacionadas con el nombre de Raúl Pérez, con lo que es la crónica deportiva, pero pocos realmente sabían que Raúl Pérez fue futbolista profesional y que realmente llegó incluso a debutar en primera, que hizo carrera en segunda y que todo esto fue antes de entrar a los medios, o bueno, quizá en un intermedio, una primera pequeña etapa en Televisa, que ya usted nos podrá explicar muy bien, pero realmente todo arrancó desde la cancha, maestro. Sí, así empieza toda esta vida. Porque a mí lo que siempre me gustó fue el fútbol y desde niño lo único que me importaba era jugar fútbol, ver fútbol, leer fútbol y bueno, pues iba a la escuela. No es que sacara malas calificaciones, tampoco cumplía con mis compromisos escolares, pero lo que más me interesaba y me apasionaba desde niño fue el fútbol. Y yo desde niño sabía que iba a vivir del fútbol, pero siempre creí que jugando, porque jugaba bien, desde niño jugaba bien yo,
y siempre fui, pues, más o menos destacado en los equipos en los que jugué. Jugaba yo de medio o de delantero, de 10 o de extremo, siempre fui muy chaparrito, pero rápido, habilidoso. Y entonces, pues yo pensé que iba a destacar jugando fútbol. Lo intenté de todas las formas, llegué a los Coyotes del Nesa en el año 1981, me tocó debutar en la primera división, jugué varios partidos, pero no me pude afianzar nunca como jugador profesional del máximo circuito. No es sencillo, no es sencillo por muchas cualidades que tengas, hay muchas cosas que intervienen y de repente pues no a todos nos toca, ¿no? Para no hacerte el cuento muy largo, sí, efectivamente dejo de jugar en Coyotes del Nesa, por un azar del destino me invitan a echar una cáscara y resulta que los que jugaban la cáscara pues eran los que empezaban de comentaristas de Televisa en aquella época. Toño de Valdés, Fernando Schwartz, Gustavo Calderón Millán, Noel Cárdenas, había varios, un montón, ¿no? Entonces me invitan a jugar con ellos una cáscara a través de un amigo mío que era hermano de otro futbolista, compañero mío, Miguel Ortiz. Entonces, por carambola, voy, juego la cáscara con ellos y Fernando Schwartz me hace el favor de invitarme a trabajar como asistente de producción, en lo que yo recuperaba mi carta para mis derechos para volver a jugar fútbol. Y entonces estuve como un año trabajando, ahí aprendí todo, desde el jalar cables, cassettes, porque en aquellos tiempos se grababa en cassettes, hacer todo, editar, postproducir, todo eso lo empecé a aprender ahí, pero duré muy poco y luego recuperé mis derechos, quise volver a jugar en primera división, cosa que no logré, fui a probarme un montón de equipos, no me quedé y me fui a segunda división, ahí hice una carrera de unos 7 años y ya después de un tiempo dije, bueno, pues como que ya fue mucho, ya no la hice y me llegó una oferta, abrieron la televisión mexiquense, entonces me vine a Toluca, yo vivía en la Ciudad de México, me vine a Toluca y empecé a trabajar en la televisión mexiquense y bueno, pues de ahí en adelante, ¿no? Igual de asistente de producción, hice hasta de productor, después empecé a tomar el micrófono, era reportero, sustituí de repente por ahí a Félix García que no llegó un día a un noticiero, entonces ahí aparecí yo a cuadro a cubrir la sección deportiva de un noticiero y pues de ahí para el Real, ¿no? Ya todo fue micrófono, dejé la producción, dejé todo lo que se trataba detrás de cámaras y de micrófono y empecé ya también. Narrábamos partidos acá en la TV mexiquense del Toluca, que eran diferidos, porque los derechos los tenía. En ese tiempo los tuvo un rato, creo que era Multivisión. Y luego, narrábamos los juegos de la tercera, de la segunda, de equipos de por aquí cerca de Toluca, y ahí empecé a narrar a través de Noel Cárdenas, que fue el que me permitió y me invitó a narrar, ¿no? Entonces, cuando yo narro un partido por primera vez, me doy cuenta que eso era lo que quería hacer, que eso era lo que más me acercaba a jugar un partido de fútbol. Entonces dije, ya encontré lo que quiero hacer y esto es lo que quiero hacer. Y ya después vinieron más historias y cómo regresé a Televisa, pero ya como comentarista, como narrador, ¿no? Qué bonita frase, ¿no? De que usted quería seguir de una u otra manera con el fútbol, lo termina consiguiendo de esta manera con los medios de comunicación. A mí me llama la atención porque evidentemente cuando usted arranca, digamos, con la invitación de Fernando Schwartz, pues literalmente era una cuestión, como se le dice coloquialmente, el clásico jalacables, ¿no? Y no se esperaba quizá en ese momento convertirse en una de las voces más emblemáticas del fútbol mexicano. ¿En su cabeza sí tenía usted la intención de narrar en algún momento fútbol o simplemente se fueron dando las cosas? No, nunca la tuve, ni de niño, ni cuando jugaba, nunca tuve la intención. La verdad que se dio por eso, porque cuando llego y veo cómo es
ese trabajo, porque aparte tú sabes, aparte de los que estamos en el micrófono, en la cámara, atrás hay un montón de gente muy importante que hace trabajos muy, muy importantes y que las cosas no saldrían sin ellos, ¿no? Yo me doy cuenta de la importancia que tiene, pero al mismo tiempo yo lo que quería era sustituir lo que yo sentía cuando jugaba fútbol. Porque cuando juegas fútbol y desde niño y te levantas a las 5 de la mañana porque tienes un juego a las 7 y luego tienes otro juego en la tarde y el domingo igual y así. Cuando te apasiona tanto jugar, y luego resulta que no fuiste tan bueno como para hacer una carrera profesional en primera división o por lo que haya sido, ¿no? Yo decía, ¿qué voy a hacer? Pues era lo único que me importaba, ¿no? Tengo que encontrar algo que se acerque a esto. Y bueno, reportear era padre. En ese tiempo no había tantas trabas como ahora, ¿no? Ahora no te puedes acercar a los futbolistas, pero ni de broma, ¿no? Tienes que sacar cita y a ver si te lo prestan para la entrevista y a ver si quiere el jugador. Antes yo me metía hasta el vestidor, me acuerdo, aquí en Toluca, y así era antes. No había tantas restricciones. Pero yo decía, ¿cómo voy a sustituir jugar? Entonces, cuando narré un partido me di cuenta que eso era porque fue cuando yo empecé a sentir cómo era narrar un gol. Pues yo era el que metía el gol, yo sentía como que yo lo metía, ¿no? O olvídate de un gol, una parada de un portero, o un buen pase, una barrida de un defensa que salva una anotación, en fin, todo eso me hizo a mí como sentir que yo volvía a jugar, que yo volvía a estar en una cancha, que yo podía estar en una cancha de primera división profesional, narrando era como jugar para mí. Y entonces luego ya vinieron todo lo demás, ¿no? Los mundiales y todo esto, que también pues ha sido simplemente fabuloso, una cosa difícil de describir porque las sensaciones son muy profundas, ¿no? Pensando en esa situación de que a mí pues esto me apasiona, lo que me apasiona es el juego. Ya se fueron dando las cosas y tomé el micrófono y lo que tú quieras. Para mi buena fortuna, Dios y mis genes, mis papás me dieron buena voz también y todo se fue conjugando, ¿no? Para hacer una carrera dentro del micrófono que bueno, pues me ha dejado más satisfacciones que nada, ¿no? Jamás pensé que me hubiera dejado tantas satisfacciones, otra cosa que no fuera jugar, pero bueno, pues va todo ligado, ¿no? Sí, 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 desde luego. Y ahorita que usted comentaba el tema de que cómo eran tiempos totalmente diferentes, se me vino a la memoria. Alguna vez leí en algún portal, maestro, que incluso usted tuvo, digamos que la suerte, entre comillas, de poder entrar a la Copa del Mundo del 86 con acreditaciones que no eran oficiales, que de hecho hubo por ahí truco bajo la mesa. ¿Nos puede compartir esa anécdota, querido maestro? Sí, mira, fue una situación no de mala leche, no de mala fe. Nosotros teníamos un programa y teníamos, además de un programa sobre el Mundial, algunas otras cosas en la programación de TV Mexiquense, porque TV Mexiquense es una televisora propiedad del gobierno. Entonces, esas televisoras se crean para difundir programas y cuestiones de gobierno, ¿no? Por supuesto que son para entretener también, esa era la idea. Y el gobierno del estado estaba tan interesado porque por eso el Estado de México fue sede en Toluca y en Ciudad Nezahualcóyotl en ese mundial. Entonces había que hacer programas, yo llego a TV Mexiquense produciendo unas cápsulas sobre el mundial conducidas por Noel Cárdenas. Entonces, ya para cuando iba a empezar el mundial necesitábamos hacer más cosas, muchas más cosas, aparte del programa, aparte del resumen, aparte teníamos que hacer más cosas. Entonces, para hacer esas cosas,
pues a mí me mandaban de reportero y la idea era que yo fuera a hacer color fuera del estadio, con la afición, con los extranjeros, con no sé, los negocios que estuvieran lo más cercano posible a los estadios. Ya ves que en el Mundial es muy diferente y pues no, adentro de los estadios no hay vendimia ni hay nada de eso, tiene que ser afuera. Entonces, la idea era esa, la idea era ir, hacer entrevistas, hacer cosas de color fuera previo a los juegos y posterior a los partidos. Pero para estar identificables, a nuestro productor Juan Carlos Peñalba, que le mando un abrazo donde quiera que esté, se le ocurre hacer, pues no eran unos gafetes, pues eran como unas, nosotros teníamos nuestra credencial oficial de radio y televisión mexiquense, pero se le ocurre hacer una especie de credencial también, para que vieran que éramos de TV Mexiquense, que estábamos cubriendo cosas del Mundial, no con derechos, ¿no? Entonces, así se dio la cosa. Cuando yo llego la primera vez al Estadio Azteca, o al primer partido inaugural, me acuerdo muy bien que fue Italia-Bulgaria, y yo llego y entonces empiezo a hacer lo que había pensado hacer antes y todo, y veo que por allá está la entrada hacia el estadio, y la entrada de prensa queda del otro lado, y dije, pues me voy a ir hacia allá, y también voy a entrevistar periodistas, reporteros de otros medios y de medios extranjeros, ¿no? Esa fue mi idea, pero cuando me doy cuenta de que voy llegando y nadie me dice nada y me voy acercando y me meto y nadie me dice nada y ya me meto a la zona que ya es del estadio, digamos, y nadie me dijo nada, me dejaron pasar. Digo, a lo mejor pensaron, pues quién sabe de qué medio sean, su credencial no es igual para nada era intentar igualar a las acreditaciones oficiales, eran totalmente diferentes, era nomás el logotipo del Mundial, el logotipo del canal, mi nombre y una foto, nomás para identificarme, y resulta que me dejaron pasar, y pues ya me pasé hasta la tribuna, con mi camarógrafo y un asistente, porque los camarógrafos necesitaban asistente porque llevaban la casetera, eran de cassette de 3/4 de pulgada. Entonces, pues nos pasamos y nos metimos y nos sentamos y vimos el partido, porque dentro del estadio estábamos conscientes que no podíamos hacer nada, que si hubiéramos grabado cualquier cosa, nos hubiéramos metido en problemas, ¿no? Entonces no lo hicimos, no grabamos nada, pero vimos el partido y después nos salimos del estadio y de esa zona y nos pusimos a trabajar cosas posteriores al estadio. Bueno, pues, entonces me doy cuenta que no me dijeron nada, pues para el otro partido hice igual, y cuando me tocó ir a Querétaro hice igual, y cuando me tocó ir a Puebla hice igual, y cuando me tocó venir a Toluca, y así estuve en un montón de partidos, y pues yo le hacía igual, y así le hice, y me metí hasta la final, así, sin que nadie me dijera nada, y no fue, insisto, vamos a falsificar las acreditaciones, para nada, qué mal que no las guardé, porque no la guardé de recuerdo, porque la hubiera enseñado, pero pues así fue, la verdad que así fue, nos respetaban porque éramos de un medio y porque estábamos trabajando al final de cuentas, ¿no? Y así fue la historia, es una anécdota que le conté a Toño de Valdés en una entrevista que me hizo, y por ahí alguien sale, Raúl Pérez falsificó acreditaciones para entrar a un estadio. No, pues jamás, ¿no? No fue esa la intención, y bueno, pues ya sabemos cómo algunos pues aprovechan para tirar mala vibra, pero no, o sea, queda como anécdota y como algo que para mí fue maravilloso, porque pude ver un montón de partidos y pude ver a Diego Maradona en vivo, ¿no? Que fue algo extraordinario. Y que, insisto, maestro, hoy en día sería inimaginable, porque de verdad han hecho tan complejo lo sencillo, lo práctico. Seguramente, y eso ya es un comentario personal, seguramente sí se dieron cuenta en algún momento que no eran las oficiales, pero también usaron el sentido común de esta persona está haciendo un trabajo profesional, pues ¿por qué lo vamos a limitar? O sea, no está tratando de tomarnos el pelo, realmente está trabajando.
y se ve la calidad de lo que está haciendo. Hay que avanzar un poquito en lo que ha sido esta trayectoria, porque prácticamente pues han sido en diferentes etapas, pues ya prácticamente 5 décadas en medios de comunicación, haciendo de todo tipo de labores y demás. Más recientemente, lógicamente, todos lo relacionamos con el tema de la narración, la crónica deportiva. A título personal, yo tengo su voz grabada en momentos muy precisos que en lo personal los he disfrutado mucho. Evidentemente, el golazo de Cardoso al América, que ese es el sello de la casa, evidentemente todos lo hemos escuchado en alguna ocasión. Obviamente el gol de la final de la Copa del Mundo Sub-17, donde se le quiebra la voz, donde termina siendo un momento impresionante porque era México campeón del mundo en el Estadio Azteca. Incluso yo me atrevo a meter ahí el gol 10,000 en el Estadio Azteca. Yo que le voy al Cruz Azul, escuchar todavía esa narración del gol de Caraglio hace que se me erice la piel. Y si me apresura mucho, hay un cuarto momento que a título personal lo recuerdo con muchísimo cariño. Ni siquiera fue un gol, fueron las 5 atajadas de Corona contra el Monterrey, y la voz de Raúl Pérez me parece que hizo de esos momentos inmortalizados para toda la posteridad. No, te lo agradezco mucho, agradezco tus conceptos y fíjate que tienes razón, y hay muchos momentos más que de repente, después de tanto tiempo, se te olvidan y alguien por alguna razón te lo recuerda o aparecen en las redes, ¿no? Eso de Corona también fue extraordinario. Tú imagínate qué momento para Chuy Corona. Esa jugada es una cosa, es algo que te da el fútbol. Por eso te digo, a mí lo que me emociona y lo que me ha dado esta vida y lo que mi vida gira en torno al juego del fútbol, que me apasiona tanto, me gusta tanto, que por eso se dan cosas como esta, ¿no? Incluso se dan partidos con mucha frecuencia, de esos partidos agónicos que terminan muy emocionantes y se me dan también con mucha frecuencia, ¿no? Algunos de mis compañeros dicen que tengo un imán para atraer esos juegos. Pues no, algunos juegos terminan así y otros no, y otros terminan muy malos, y todo depende, pero pues si te tocan y estás ahí y estás con esa pasión, con esa emoción, entonces se conjuga todo para que quede el recuerdo, ¿no? Se conjuga primero, siempre lo diré y siempre lo he dicho, primero la gran jugada, primero el gran gol, la gran atajada de Corona, o el no gol o lo que sea, y luego acompañado por la voz de la narración en el medio que quieras, ¿no? Pero primero es la jugada de fútbol, sin eso no hay nada más. Entonces, sí, un día hubo hace ya como un año, creo, más, yo creo, vi un partido de Pumas jugando en Querétaro, en aquella época donde Pumas jugó muchos partidos porque había huelga en la universidad y no podía usar su estadio, y jugó en Querétaro, y hubo un partido tan emocionante que también yo me acuerdo cómo lo narré, el final, lo termina ganando el Querétaro con un gol agónico, y pues imagínate el estadio y todo, ¿no? Entonces, pues son momentos que algunos son más recordados que otros porque a lo mejor futbolísticamente o históricamente tienen más importancia o no, pero siempre acompañado de esto, porque yo cuando narro lo que quiero es eso. Yo por eso no he tenido frases que me identifiquen, ¿no? Una frase que me identifique plenamente, ¿no? He hecho muchas que me han salido del momento porque para mí es como jugar y te tiene que salir en el momento. Si tú ves que te viene un defensa y se te va a barrer y ahí, pum, se te ilumina la mente y le haces un túnel y te lo llevas, ¿no? Es un momento muy exacto que te da el juego de fútbol y que es lo que yo quiero transmitir cuando estoy narrando. Esa es toda mi intención. Y bueno, a lo mejor eso es lo que ha provocado que yo tenga un estilo o un estilo determinado, ¿no? Pero sí hay goles. Mucha gente de la América pensó alguna vez que yo le iba a la América por el gol del misionero Castillo,
en esa final del 2002, donde no grité gol, porque el América llevaba 13 años sin ser campeón y mete el gol el misionero en un gol de oro, una regla que ya no existe, en un gol de oro en tiempo extra, y también queda ahí, ¿no? Son momentos especiales, son momentos en donde te gana lo que es el juego, ¿no? La emoción de jugar, la pasión de algo que pasa en la cancha. Pero además, pues le agregas la atmósfera que hay en los estadios, la atmósfera de emoción, de gusto, de júbilo. En ese gol del misionero, pues había como 100,000 personas en el Estadio Azteca. Después de que pusieron las butacas ya no caben tantas, caben 80,000. Ahí había 100,000 fácil. Y de esas 100,000, 95 le iban al América, 5,000 le iban al Necaxa, seguro. Y entonces imagínate la atmósfera que se crea en el estadio cuando viene ese tiro de esquina, cuando sabes que un gol ahí acaba todo y es un título. Entonces, no sé si lo estaba yo esperando, pero sí como que sientes que algo va a pasar desde que viene el tiro de esquina. Entonces, se te junta todo y se vive un momento muy especial, ¿no? Y igual con Corona, igual lo de Cardoso, cómo van creando la jugada, y tú vas sintiendo, conforme evoluciona la jugada, que algo grande va a pasar. Lo sientes, se va sintiendo hasta que termina y viene la explosión de todo mundo, ¿no? En ese momento no tienes idea de lo que vaya a venir después, ¿no? Yo me acuerdo que era 1 de noviembre y yo quería venir a mi casa al Halloween de mis hijos, estaban chiquitos y tenían fiesta y termina el partido y goleó la Toluca al América, qué padre, qué golazo, qué bien, me vine a mi casa, ¿no? Ya pasaron más de 20 años y la gente me sigue recordando ese gol y se sigue acordando de mí por ese gol. Sí, no, inolvidables crónicas que nos ha entregado a lo largo de esta gran trayectoria, querido maestro. Hay una pregunta que se la hacemos más que todo a los narradores de Televisa, TUDN, que nos han dado la oportunidad aquí en Nairreta, porque hoy en día, a como está el tema en las redes sociales, hay mucha difamación, hay muchas cuestiones donde se dicen cosas, donde otras parecen ser y no lo son. Y siempre nos gusta escuchar la parte desde adentro, la respuesta literalmente a la incógnita. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Si en Televisa les piden hablar bien del América, ¿a Raúl Pérez en algún momento le pidieron hablar bien del América por ser Televisa? No, no, jamás. Jamás, ¿eh? Lo único que yo recuerdo que nos hayan hecho alusión a algo fue al contrario. Y fue don Emilio Azcárraga Milmo. Te estoy hablando de mis épocas de inicio en Televisa, cuando yo solo narraba radio en la XCW y en la XX. En Televisa Radio, pues. Uno en esa época empezaba ahí. No te mandaban directo a la tele a narrar, no, empezabas en el radio. Y hubo un día que hubo un partido entre, creo que fue América Veracruz, no me acuerdo en qué equipo estaba el Picas Becerril. El caso es que Hugo Sánchez jugaba en el América y hubo un córner y el Picas era tremendo, ¿no? Era un jugador que te hostigaba y que te molestaba, y a Hugo Sánchez era bravísimo. Entonces, imagínate, se juntaron y en un tiro de esquina Hugo Sánchez le dio un codazo al Picas. Entonces, al parecer no pasaron la repetición. Y al día siguiente nos juntaron a todos, y nos pusieron una regañada tremenda. Y yo me acuerdo muy bien de las palabras de don Emilio, el tigre, le decían por algo, y nos dijo: aquí no se defiende a nadie, aquí no se defiende a nadie. Las empresas de Televisa se defienden solas y ustedes no están para defender a nadie. Eso fue lo que nos dijo, entre otras muchas cosas. La regañiza fue tremenda, pero entre otras cosas, eso fue lo único que yo recuerdo que en este caso el patrón actual o algún jefe importante
me haya dicho a mí alguna vez que diga algo a favor o en contra. Ya no digas de la América, de lo que sea. Jamás en la vida, jamás en la vida. A ver, en todos los medios de comunicación hay políticas, hay lineamientos, pero, pero no es para apoyar un equipo. Es, a ver, vamos a promocionar. Se viene la Leagues Cup. Bueno, pues hay que promocionar la Leagues Cup. Y aparte de las promociones que se hacen específicas para ir, pues tú en tus programas, en tus partidos, tienes que decir que viene la Leagues Cup. Bueno, pues eso es lógico. Es el producto que estás vendiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, a ver, hay que promocionar esto, hay que hablar de esto, sí, pero tu opinión es tu opinión. Y cuántas veces se ha visto, por ejemplo, la Leagues Cup o otras ligas o otros torneos que si no estás de acuerdo, pues dices que no te gustan por lo que tú quieras, ¿no? Como que no haya ascenso y descenso, por ejemplo. Yo estoy totalmente enojado porque no hay ascenso y descenso, ¿no? Ellos tienen sus razones y podrán explicarme lo que sea, pero la esencia del fútbol es esa y lo ves en todo el mundo. Claro, ellos dicen que le están copiando al estilo estadounidense, sí, ojalá le copiaran en otras cosas y no en lo que a nosotros no nos conviene. Los estadounidenses porque pues, son de otra manera y ellos han hecho su liga de otra forma, pero bueno, ese es otro punto. El caso es que me digan jamás, 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 que promocionamos los productos que nosotros hacemos, pues eso tiene que ser, ¿no? Muy bien, siempre va a ser interesante escuchar el punto de vista, especialmente de los que están ahí adentro, de los protagonistas, pues de toda esta historia. Maestro, su trayectoria, ya lo he dicho, pues ha abarcado prácticamente 5 décadas diferentes en medios de comunicación. Sin embargo, no había tenido usted la oportunidad de narrar a la selección mexicana mayor en una Copa del Mundo. Eso se termina dando en la pasada Copa del Mundo de Qatar, pero aquí más que una pregunta en sí, quisiera más bien escuchar su testimonio de cómo se da esta situación, porque como televidente esta es la situación a como yo la vivía, como yo la vi. Se suponía que la pareja que iba a narrar ese mundial a la selección mexicana eran Enrique Bermúdez y Paco Villa. En ese momento se le da el diagnóstico a Paco Villa, él tiene que regresar a Estados Unidos y ya para el partido contra Polonia entra de lleno Raúl Pérez y no suelta los partidos importantes hasta literalmente la final de la Copa del Mundo, donde fue un analista. ¿Fue tal cual como se vivió ese momento? No, no fue así. Un año antes, o más bien en enero de 2022, a mí me integran al equipo de la selección para hacer algunos partidos, irme rolando con Paco Villa, y que en paz descanse. Por cierto, siempre gran compañero, gran amigo, Paco Villa, en paz descanse. No sabes cómo sentimos todo esto que pasó. Pero la idea era que entre los tres nos roláramos, más bien. Primero era Paco Villa, el perro y yo. Pero a partir de enero del 22, el Mundial fue hasta noviembre. Entonces, me integran en enero a mí, imagínate lo que fue para mí, ¿no? Cuando me dan la noticia, pues fue algo extraordinario, pero íbamos a estar los tres. Sin embargo, después de unos partidos que hicimos, deciden que el perro iba a ser parte de, como para llamar la atención, ¿no? Es lo que te decía, tú buscas llamar la atención y de que la gente vea tu transmisión, la competencia es durísima, entonces, pues, y una de las estrategias, porque además el perro mismo lo dijo y lo sentía y decía, yo ya no, después de este mundial, yo ya no voy a narrar mundiales, ya me cansan, ya estuvo, ya narré mucho. Hizo 12 mundiales, imagínate, qué trayectoria del perro Bermúdez, ¿no? Entonces, él con toda justicia y porque a él así lo decidió,
Dijo, este es mi último mundial. Entonces a alguien se le ocurre y dice, pues vamos a cacarearlo así para llamar la atención de la gente. Y entonces el perro en su último mundial y el perro preparándose para su último mundial. Y entonces a quienes empezaron a rolar fue solo a Paco y a mí. El perro iba a estar siempre. Y a unos juegos Villa y otros juegos yo. Pero también resulta que dentro de esa estrategia se les ocurre, bueno, ya que va a ser su último mundial, el perro dice, ¿por qué no llamo a ex compañeros que hayan narrado conmigo y que narren un partido? Y se empezó a hacer esa estrategia. Entonces, un partido lo narraba Villa, otro partido lo narraba yo, otro partido lo narró Sarmiento, Raúl Sarmiento, o Jorge Pietrasanta, o hasta Javier Alarcón estuvo. Entonces, ya fue el ancla, el que todos, el que siempre iba a estar, iba a ser el perro. Y a quienes nos iban a rolar, pues en ese momento fue así, con un invitado o no, y un día Villa y un día yo. Entonces, realmente, en todo ese proceso antes del Mundial, narré muy pocos partidos de la selección por lo mismo, ¿no? Pero cuando llega el Mundial, entonces ahí sí nos dicen, a ver, unos juegos va a estar Paco Villa y otros vas a estar tú, no van a estar, el que siempre va a estar va a ser el perro. Perfecto, se acepta, pero y de hecho el juego de Polonia lo narra Paco Villa con el perro, no lo narré yo. Pero fue después de ese juego cuando Paco se sintió mal y le dieron el diagnóstico y se regresó a Miami, donde él vivía, y ahí pues ya desafortunadamente le reforzaron el diagnóstico, ¿no? Pero así fue, entonces ya estuve yo con el perro y en la final, bueno, pues ellos deciden que Vaca lo estaba haciendo muy bien y deciden que Vaca lo narrara con el perro y yo hice solo análisis, ¿no? Y son decisiones que se toman y que tienes que acatar y te pueden o no gustar, pero pues así son. Pero sí fue para mí un gran mundial porque pues, me aventé la mayoría de los partidos, 2 juegos de la selección. Desafortunadamente la selección jugó bastante mal y pues yo no me tocó ni siquiera narrar un gol de la selección. Entonces, bueno, es lo que te digo, bueno, la vida es así, el fútbol es así y el trabajo también es así. A veces te tocan, a veces no te toca y tú tienes que siempre estar bien en tu mejor posición, en tu mejor situación física, anímica, para cuando tú eres requerido estar. Punto. Es como los futbolistas, pues yo siempre hago esa comparación. Es como los futbolistas. A mí me requieres para narrar Argelia contra Zimbabue, la Copa Africana, lo hago. No estoy menospreciando nada, pero en México eso no importaría mucho. Pero es lo mismo si hago ese o si hago la final del Mundial o hago la Liga de Expansión. Yo tengo que estar igual o tratar de estar igual siempre, porque para mí es como si yo jugara, te insisto. Entonces, ese es el gran secreto. Y no menospreciar, porque pues, a veces no te tocan los buenos juegos y qué más quisiera uno que siempre estar ahí, ¿no? 2024 me parece que como empresa Televisa, especialmente TUDN, evidentemente, fue un año muy complicado, ¿no, maestro Raúl? El tema de Paco Villa, el tema de André Marín, la salida de Enrique el Perro Bermúdez. Tengo entendido que también, bueno, platicando con el maestro Bermúdez, también nos comentaba el hecho de que pues desaparece todo lo de TUDN, Estados Unidos, todo se viene a México. O sea, fueron muchísimos cambios, algunos que verdaderamente pues trascienden a lo laboral, que es obviamente lo de André y lo de Paco, pero en términos generales, quizá 2024 de los años más complicados en el área de deportes de Televisa, ¿no? Sin duda, y te duele mucho cuando ves que compañeros, digo, lo de Paco Villa y lo de André Marín, pues por supuesto, sumamente doloroso,
pero digamos que cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida, pero situaciones como de recortes, porque la empresa sí lo requiere, y no somos la única en la que pasa, ¿no? Pasa en todo lado. Entonces, pues, ver que se van los compañeros, te decía, no nada más los del micrófono, un montón de compañeros que hacen otros trabajos igual de importantes, igual de profesionales, que dejan la empresa, pues es muy duro, es muy duro, pero pues no te queda más que seguir, porque el compañero al que le toca que recorten, pues piensa seguramente, bueno, pues él se queda, ojalá él lo aproveche, ¿no? Y tú lo tienes que aprovechar, y tú tienes que seguir dando lo mejor de ti, porque, pues porque te tocó quedarte. Ya las situaciones empresariales son así, ya lo sabemos, y bueno, pues puede pasar en cualquier lado. Entonces sí, son tristes, son dolorosas, y bueno, pues acá de lo que se trata es también de reinventarse, ¿no? Porque la industria de la televisión y sobre todo la televisión abierta, pues ha cambiado muchísimo y ha cambiado por todo este tema de lo digital, de las redes, de la inmediatez, de todo esto, ¿no? Ahora hay una fuerza que en este momento tenemos, esa inmediatez. Los partidos de fútbol en vivo no hay como pasarlos por tele abierta. Entonces, bueno, pues es lo que todo mundo espera, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, se está moviendo la industria y se va a seguir moviendo, y uno tiene que estar atento y listo para lo que venga y para lo que se mueva, y para seguirle, porque no queda más, querido Carlos. Y hablando precisamente de reinventarse, maestro, ¿qué le falta hacer a estas alturas a un hombre como Raúl Pérez, que literalmente ha tenido una carrera dichosa, que hasta el día de hoy se mantiene activo como una de las voces más fuertes literalmente en la crónica deportiva mexicana, que literalmente ya estuvo en Copas del Mundo, selección mexicana, finales de Liga MX? A estas alturas, ¿qué le falta a Raúl Pérez? Bueno, yo no creo que como profesional me esté faltando hacer algo, porque, como te digo, no es soberbia, es que estamos dependiendo de lo que pase en la cancha de fútbol. Entonces, ¿qué me faltaría? Pues, por ejemplo, me faltaría narrar un título más del Toluca, por ejemplo. Me encantaría, porque van 15 años y no ha ganado. Y la única vez que me tocó narrar una final del Toluca fue la más reciente, y la jugada que le da el título, la tajada de tal a Arce, la narra Javier Alarcón, no la narro yo. Entonces a lo mejor me faltaría algo así, me faltaría narrar un gol de la selección mexicana en un mundial, me faltaría también. Pero como esto es tan, no que sea azaroso totalmente, pero que me puede o no tocar, y me puede tocar un partido de la selección y no me tocan goles, como pasó en Qatar. Como dependemos del fútbol, pues no me obsesiono, ¿no? Porque te diría, no, pues una final del mundial y narrar el gol que le da el capitán, pues, uy, es como, qué bueno que les ha tocado, por ejemplo, al Perro, que es un super personaje, y le han tocado muchas finales, ¿no? Bueno, no a todos nos tocan todas las cosas, yo me siento satisfecho, no estoy conforme, yo por eso sigo y seguiré y buscaré siempre hacer lo mejor para ser considerado, pero así como que yo me obsesione por algo, no. Un sueño para mí, por ejemplo, ese es un sueño porque sí está mucho más lejano, sería narrar un partido de fútbol en Anfield, por ejemplo. Me encantaría narrar un partido en Anfield, pero pues ese ya es un sueño porque lo veo poco probable, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues va a ser. ¿Dónde va a ser? ¿De qué manera? En fin, entonces mejor voy tomando
lo que me vaya dando la vida, lo que me vaya dando la carrera misma, el trabajo, y lo voy tomando de la mejor manera posible. Y siempre pensar, esto me lo dijo el doctor Alfonso Morales, en paz descanse, y fue algo que nunca olvidé, porque siempre me dijo, tú tienes que narrar cada partido como si fuera el último que vas a hacer, porque mañana no sabes qué vaya a pasar. Y lo he tomado y así lo hago. El partido que viene es el mejor, es como los jugadores. ¿Cuál es el mejor partido? El que viene, porque hay que jugarlo y hay que ganarlo y es el que te tiene ocupado, ¿no? Y es exactamente lo mismo para mí y no me obsesiona nada y seguiré trabajando de la mejor forma posible para seguir estando narrando, ¿no? Fantástica filosofía del queridísimo maestro Raúl Pérez. Ya prácticamente nos estamos despidiendo, pero tenemos dos dinámicas que queremos hacer con usted. La primera la platicamos antes de entrar al aire y es que en ARReta nos encanta escuchar de viva voz las frases con las cuales arrancan los partidos. Usted me decía antes de entrar a la entrevista que la suya quizá no es tan icónica. Déjeme decir que es una de las más pamboleras, sobre todo para los que amamos la crónica deportiva. Podrá ser corta si quiere, podrá ser quizá no tan emblemática como muchas otras, pero definitivamente el simple hecho de escuchar el tono de voz de Raúl Pérez en el micrófono es una gozadera total. Podemos escuchar en ARReta la frase con la cual arranca los partidos Raúl Pérez. ¿Cómo no? Lo trataré de hacer lo mejor posible. Es algo así como... ¡Y aquí está ARReta! Qué maravilla, de verdad, maestro Raúl Pérez. Y finalmente es un ejemplo hipotético que alguna vez se enojó José Ramón Fernández porque pensó que ya lo estábamos retirando. No es literal, es simplemente una fantasía que aquí tenemos. Y es el día de mañana porque Raúl Pérez así lo decide, porque él quiere ya dar un paso distinto a su carrera, lo que sea. Es el último partido que él va a narrar y tiene la oportunidad de estar acompañado con los panelistas, analistas, otro narrador, con quien él quiera, sin importar que ya hayan trascendido de este plano. ¿Cuál sería esa narración o ese partido incluso con el cual Raúl Pérez estaría despidiendo en el mejor de los escenarios? Híjole, qué difícil pregunta. Muy difícil. Porque si algo he tenido es que cuando nos mandan nuestras asignaciones y yo veo qué partidos me tocan en la semana, pues sí me emociono, pero te prometo que no veo con quién me toca. O sea, no veo, a ver con quién. No lo veo, no. Yo con quien me toque me siento bien, trato de que esa persona se sienta bien y bueno, siempre fluye y siempre he tenido muy buenos compañeros y me han entendido en ese sentido, ¿no? De hacer un trabajo en equipo para que esto salga bien. Y bueno, pero si hay que hacer algo así, a mí me gustaría mucho narrar con Noel Cárdenas, volver a narrar un partido con él, un tiempo y un tiempo, o dividirnos un solo partido con Noel, con Paco Villa y con Jorge Pietrasanta. Digo, de la cantidad de analistas y comentaristas, pues también te puedo decir muchos nombres, ¿no? Me siento muy cómodo, por ejemplo, con Osvaldo, me encanta narrar con Osvaldo Sánchez. En fin, hay mucha gente. Te diría que mejor, no digo porque me van a faltar, pero así como por la cercanía, por la amistad y porque lo que nos tocó vivir juntos, sí me gustaría mucho estar con Noel Cárdenas, con Paco Villa y con Jorge Pietrasanta. Pura leyenda del micrófono, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Maestro, de verdad le agradezco en el alma la oportunidad
quiero hacer también el reconocimiento público de que el maestro, de verdad, hablamos ayer y hoy ya estamos grabando. Creo que este es un nuevo récord para alguien que me haya dado una entrevista. De verdad, muchísimas gracias por darme la oportunidad, por haber estado con nosotros, por celebrar este 4º aniversario de iReta. Este canal lo inauguramos en el 2021 y desde entonces hemos tenido a grandes personalidades del micrófono, de las canchas, y qué mejor celebrar este 4º aniversario que, lo digo con todas sus letras, una leyenda del micrófono como el maestro Raúl Pérez. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad, maestro. Muchas gracias a ti, Carlos Quintero, y qué bueno que siga iReta y que haya iReta por no solo 4 años, sino por muchísimos años más. Y bueno, mucho éxito al programa y a ti en lo personal, Carlos, y gracias. Yo le digo a mi esposa que cuando me llaman así me buscan para una entrevista, siempre procuro darla, porque va a haber un día que ya nadie se va a acordar y nadie me va a pedir una entrevista. Entonces, ahora que pasa, la doy con muchísimo gusto y busco siempre el momento, pero siempre hay tiempo, siempre hay manera. Así que a tus órdenes y mucho éxito. Nos veremos pronto. Gracias, maestro, de verdad, esa humildad habla mucho más que cualquier gol cantado en una final en Copa del Mundo. Créame, de verdad, habla mucho más de lo que es usted como persona. Qué privilegio estar de regreso en este canal. Suscríbanse porque se viene una nueva temporada de entrevistas que, con el favor de su atención, vamos a estar publicando aquí en este mismo canal. Soy Carlos Quintero. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en una nueva entrevista de iReta. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Vámonos, arranca el partido desde Jalapa, Veracruz. Enciende las pasiones. Háganlas, señores, jueguen Con alma, vida y corazón. Y en noche de sol a sol. Y